siguiendo con lo que estábamos viendo en el tema, vamos a ir avanzando ya y vamos a ir avanzando hasta el apartado 4, que es la introducción a la literatura, y vamos a hablar de definición y vamos a hablar también de géneros literarios. Para deberes, como tarea para este fin de semana, me gustaría que que vierais estos dos vídeos que tenéis aquí, que es la literatura y qué diferencia hay entre los textos literarios y no literarios. Porque aquí hay muchas respuestas a cuestiones que después van a salir en la actividad evaluable, que tenéis un cuestionario de actividad de refuerzo y luego un cuestionario de actividad evaluable. Entonces se trata de que vayáis viendo los vídeos, porque no todo está en la teoría, hay respuestas que están en los vídeos. A ver, ¿qué es la literatura? La literatura es un tipo de arte. ¿Qué diferencia hay entre la literatura y otras artes? Yo qué sé, la escultura. La escultura, pues el escultor utiliza un material que puede ser mármol, que puede ser barro, que puede ser acero. En el caso de la pintura, el pintor utiliza pues, lienzos o paredes, los que hacen un graffiti, por ejemplo, y colores. En el caso de la literatura es un arte, es decir, una manifestación artística que usa la palabra. Y aquí tenemos un problema, porque es muy raro que nosotros utilicemos el mármol para algo que no sea artístico. Si fuéramos artistas, si fuéramos escultores, utilizaríamos el mármol para hacer esculturas, básicamente. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Que todos utilizamos la palabra. Entonces, decir que la literatura utiliza la palabra no es suficiente para definir qué es la literatura. Para hablar de qué es la literatura tenemos que tener en cuenta que la literatura es un arte, es una manifestación artística. Y la literatura, y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, puede ser tanto oral como escrita. De hecho, todas las literaturas de todas las culturas en su origen son literaturas orales y solamente después de un proceso que dura siglos pasan a ser literatura escrita. De hecho, hay todavía hoy en día pueblos en el mundo que tienen literatura oral y que no tienen literatura escrita. Los aborígenes australianos, algunos pueblos, por ejemplo, del Amazonas, de la Amazonía, se cuentan historias, se dicen poemas, ¿sí? Pero todavía no los han puesto por escrito, porque no tienen escritura en su propia lengua. ¿Sí? Por tanto, tenemos que tener en cuenta que la literatura es, en su primera acepción, en su primera definición, el arte que utiliza la palabra. Luego lo veremos con una finalidad estética y de proporcionar un goce o un placer a aquella persona que lee, pero también cuando hablamos de estudiar literatura no vamos a escribir textos literarios. Cuando hablamos de estudiar literatura, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Es una materia académica que estudia las obras literarias. Y por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de literatura inglesa, lo que estudiamos son el conjunto de las obras de producción literaria que se han escrito en inglés. Cuando hablamos, por ejemplo, de literatura romántica, podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar de literatura como subgénero, romántica como subgénero, o de la primera mitad del siglo XIX, que es la del romanticismo como movimiento artístico. Esto lo veremos en cursos posteriores. Por tanto, podemos hablar de literatura alemana, podemos hablar de literatura en inglés y podemos hablar también, por ejemplo, de literatura barroca o de literatura medieval. Por extensión, además, se utiliza también la palabra literatura para hablar, como te he dicho antes, de obras que tratan un tema determinado, y por eso hablamos, por ejemplo, de literatura romántica, o hablamos, por ejemplo, de literatura de detectives, o hablamos de literatura, no sé, de literatura fantástica, o de literatura de terror. Por tanto, literatura nos sirve para las dos cosas. Por un lado, para el arte que utiliza como instrumento la palabra, esta sería una definición, y luego como materia académica, como objeto de estudio, nos referimos al conjunto de las obras de un país, de una producción o de un tema determinado. Es muy importante diferenciar
diferenciar un texto literario de un texto que no lees. ¿Qué diferencias hay? A ver, básicamente el texto literario es aquel que está escrito con una finalidad, que es finalidad estética, crear belleza, y no tiene una utilidad práctica. El texto literario no sirve para nada. A lo mejor aprendemos con el texto literario, pero la finalidad del autor no es que nosotros aprendamos. Si yo, por ejemplo, leo una novela histórica situada en el siglo XVIII, el autor, cuando escribe esa novela, es verdad que me va a enseñar cosas de forma indirecta y yo voy a aprender cosas del siglo XVIII, pero el objetivo del autor no es que yo aprenda, es que yo disfrute leyendo esa novela. Si el autor lo que quiere es que yo aprenda, lo que haría sería escribir un manual de historia. Mientras que los textos no literarios tienen una finalidad. Las instrucciones, por ejemplo, de evacuación que están aquí en la puerta, eso es un texto no literario. ¿Cuál es la finalidad? Que si hay una emergencia podamos salir de la forma más rápida y más ordenada posible. Un manual, por ejemplo, de instrucciones de cómo funciona un televisor. Lo que nos da son los pasos que tenemos que tener en cuenta para hacer funcionar correctamente un televisor. O, por ejemplo, cuando hablamos de textos académicos, aquí, este texto de aquí, aunque trate de literatura, no es un texto literario propiamente dicho. Esto está escrito aquí para que aprendáis qué es la literatura y a identificar. Los apuntes que tenéis, los libros de texto, tienen una finalidad. Si yo escribo un email a alguien, ese email tiene una finalidad. La literatura no tiene otra finalidad que no sea la de proporcionar un goce estético. Alguien ha escrito una obra y yo la leo siglos después, o años después, o meses después de que se haya publicado y obtengo, pues eso, un placer a la hora de leer el texto. Repito, cuando veáis el vídeo veréis más características de los textos literarios y no literarios, sobre las que luego os preguntaré. Cuando hablamos de textos, una primera diferenciación que tenemos que hacer es que los textos pueden estar escritos en prosa o en verso, los textos literarios. La prosa es la forma normal de escribir y de expresarnos. Esto que está aquí está escrito en prosa, esa es la forma normal. ¿Cuál es el verso? El verso es lo que nosotros llamamos normalmente poema o poesía. Si yo digo, por ejemplo, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son, yo estoy utilizando el verso, que tiene unas características particulares que veremos en el tema 2. Veremos que el verso tiene medida, tiene ritmo, tiene rima y tiene unas características particulares. El verso es un género completamente artificial, nunca la gente habla de un verso. Sin embargo, para la mayoría de literaturas, el origen de la literatura es en verso. ¿Por qué? Porque en su origen la literatura se transmitía de forma oral y el verso es mucho más fácil de recordar que la prosa. Aprenderse de memoria un texto en prosa es muchísimo más difícil. Yo me sé muy poquitos textos en prosa, sin embargo me sé muchos poemas a base de repetirlos porque tienen las reglas mnemotécnicas. Si te fijas, hay incluso oraciones me refiero en materia religiosa, que tienen los recursos de la poesía. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón, tómalo, tuyo es y mío no. Yo eso me lo aprendí cuando tenía 5 años y me sigo acordando ahora, por el ritmo, por la medida, por la métrica. Pero de eso hablaremos en el tema siguiente. Otra característica que es muy habitual de los textos literarios y que veremos también más adelante es que los textos literarios utilizan los llamados recursos estilísticos. ¿Qué son los recursos estilísticos? Si yo digo de alguien, tus ojos son azules, ya está. Eso es lenguaje denotativo, eso es tal cual. Pero yo puedo decir, tus ojos son azules como el cielo. Ya estoy utilizando un recurso que en este caso sería un símil o comparación. O también podría decir una metáfora
tus dos cielos me iluminan, para referirme a los ojos azules de una persona. Entonces, yo lo que estoy utilizando es el lenguaje. Es mucho más bonito decir tus dos cielos que decir tus ojos son azules. Por tanto, ya estoy embelleciendo a través de los llamados recursos estilísticos. Es verdad que los recursos estilísticos también los utilizamos en la vida cotidiana. En español utilizamos una expresión, por ejemplo, en el fútbol, cuando un jugador es malo, decimos es un tronco. Es un tronco. Claro, tú piensas, ese jugador es literalmente un tronco. Ese jugador está en mitad del campo allí como un madero. No, eso es una metáfora. Es un jugador que sirve de tan poco como un tronco, además está como ahí parado en el campo y no aporta mucho, no da mucho al juego. Eso sería una metáfora. Entonces, cuando hablamos normalmente, también utilizamos recursos estilísticos, pero no tantos recursos estilísticos como los que utilizamos o los que se utilizan en el lenguaje literario. El lenguaje literario está lleno de metáforas, de símiles, de hipérboles. Una hipérbole es una exageración, que eso también lo utilizamos mucho. Cuando hablamos yo qué sé, decimos de algo, todo el mundo fue a su fiesta. Todo el mundo, sí, los 6.000 millones o 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo fueron a su fiesta. Eso es una hipérbole o exageración. Entonces, es verdad que en el lenguaje cotidiano utilizamos recursos estilísticos, pero ya lo veremos cuando analicemos textos literarios que utilizan un porcentaje mucho más alto, una cantidad mucho más alta de recursos que en el caso de los textos que son no literarios. Además de todo eso, tenemos que tener en cuenta también que las obras literarias se agrupan en los llamados géneros literarios. Y después, cada uno de los géneros, vamos a ver que tiene subgéneros. ¿Cuáles son los tres géneros literarios? Los tres géneros literarios son la épica o narrativa, la lírica o poesía y el teatro o género dramático. Aquí otra vez tenéis un vídeo que también os voy a pedir que veáis para la próxima clase. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los tres géneros literarios? En primero, se trabajó bastante el texto narrativo. El texto narrativo no literario, pero también el texto narrativo literario. Aquí, para que tengáis un recordatorio, para que aprendáis sobre el texto narrativo, como género literario también tenéis un vídeo que también tendréis que ver para la próxima semana. Los tres géneros literarios son, por tanto, el género narrativo, el lírico y el dramático. El género narrativo es el que relata sucesos, tiene un inicio, un nudo y un desenlace, un cuento, por ejemplo, un cuento infantil, está dividido en párrafos y como subgéneros tendríamos el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, el mito, etc. En el caso del género lírico, es decir, que es la poesía, su intención comunicativa es recitar o leer versos, se caracteriza porque presenta musicalidad y ritmo, lo que te he dicho antes de hay una medida, hay una métrica, están formados por versos y estrofas y ejemplos, poemas, y también hay canciones que están tan bien escritas que son literatura. Hace unos años le dieron el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Bob Dylan es un cantautor. Bob Dylan escribe unas letras que son tan maravillosas que por primera vez en la historia la Academia Sueca dio un Premio Nobel de Literatura a un cantante y se lo dio por la calidad de sus letras. Es verdad que hay algunas letras, en fin, no me quiero meter con el reggaetón, hay algunas letras del reggaetón que son todo lo contrario de la literatura, pero sí que es verdad que hay, bueno, incluso hay algún reggaetón que se podría salvar, pero sí que es verdad que cuando los autores cuidan mucho las letras y miran muy bien las letras, llegan a hacer literatura. De la poesía hablaremos también más adelante. En este tema nos vamos a centrar sobre todo en el género dramático o teatral. Originalmente son textos que están escritos para ser representados en un escenario delante de un público. Cuando los autores de teatro escriben, no escriben pensando que en el futuro alguien va a leer sus obras.
escriben pensando que en el futuro alguien va a ver representadas sus obras encima de un escenario. Ese escenario puede ser un teatro, ese escenario puede ser un escenario más modesto, una plaza de un pueblo. El año pasado aquí tuvimos una representación en la sala de actos. Entonces, las representaciones pueden ser en teatros de estos muy formales, con butacas y con telón, pero también pueden ser representaciones más informales. El género dramático solamente utiliza el diálogo de forma que vemos qué personaje habla y nos lo dicen. Eso lo veréis en La Dama del Alba: abuelo, 2 puntos, y lo que dice el abuelo; Peregrina, 2 puntos, y lo que dice Peregrina. Y también utiliza acotaciones, de las que hablaremos más adelante también, a ver qué son. El género dramático teatral en general está dividido en actos o escenas y básicamente son obras de teatro, un libreto de ópera, que tiene una parte cantada también, y por ejemplo los guiones. Un guión de cine, un guión de una serie de televisión, lo que escriben los autores para que luego sea representado. Yo he hablado de representarlo en un teatro, pero se puede representar en un set de televisión, en un set de rodaje, de manera que también tendríamos ahí un género dramático teatral. Repito, en el género narrativo no me voy a centrar. ¿Por qué? No me voy a centrar porque se dio en primero, pero aquí tenéis un vídeo que tenéis que ver y que os tiene que ayudar, Y el género lírico, aquí, en cuanto al género lírico, aquí simplemente lo que he hecho ha sido introducir el género lírico con un vídeo muy cortito, pero el género lírico lo veremos muy mejor, lo veremos en más profundidad en el tema 2 y en el tema 3. Entonces, en el género dramático teatral ya entraré en la próxima clase. ¿De acuerdo? Yo creo que de momento con esta teoría ya nos basta para la clase de hoy.